No, ni te preocupes. Bueno, ahora vamos a analizar, porque estuve viendo algunos errores importantes en el trabajo práctico 3. Entonces vamos a analizar cómo podría haber sido una alternativa de solución. Vamos a ver también una alternativa de solución para el trabajo práctico 2 y una alternativa de solución para el parcial 2. Vamos a ver si llegamos a ver todo hoy o también nos tomamos un poco de la semana que viene. ¿Sí? Bueno, voy a Perfecto. compartir pantalla. Ana, te pregunto, yo entonces, ¿tengo que hacer el recuperatorio del primer parcial? Vos tenés que hacer el recuperatorio del primer parcial. Vamos a ver si yo después el martes te termino de definir o ni bien tenga, les mando un documento para quitarle las dudas a todos. Pero el tema es que como por ahí, para que lo que hablábamos la otra vez, para que no se te haga tanto lío, por ahí tomamos el recuperatorio del uno donde incluimos también vectores. Sí, que por ahí era la forma en la que venimos trabajando. O sea que un No, ejercicio, vos querés, vamos a ¿lo hacer un puedo hacer sin ejercicio. vectores? Claro, cada uno decide si lo quiere hacer con Ok. vectores, que yo es siempre la modalidad que he tomado. Incluso cuando no habíamos dado matrices, algunos resolvían los ejercicios con matrices. Y es una alternativa más de solución también. Así que eso como quieran. Bueno, yo hoy ya le subí todas estas cosas. A ver acá, esto. Le subí lo que íbamos a dar acá. No sé si está pública o está privada. Me quiero fijar. Acá. Acá. Ah, no, está bien. Clase 5 del 11, ¿sí? Estos son los ejercicios que vamos a trabajar. Vamos a empezar por, acá vamos a ver TP. Vamos a empezar por el TP3, vamos a analizarlo y vamos a ver la solución. Bueno, por las dudas vamos a abrir un Excel. Bueno, entonces, ¿qué dice el ejercicio? A pesar de que algunos ya lo tienen resuelto, lo vamos a desmenuzar. Algunos que lo tienen resuelto bien. Una empresa fabricante de indumentaria realiza la compra de materias primas en el exterior. Los pedidos llegan a través de barcos. Cada barco arriba al puerto se ubica en una de las 20 dársenas disponibles para este cometido. Las dársenas se identifican con un código único que es un número entero entre 1000, ¿sí? No sabemos si son consecutivos, si no son consecutivos, no sabemos nada. Sabemos que es un número que, digamos, tenemos 500 lugares para cubrir 20 posiciones. Cuando un barco llega, informa la dársena, destino y la cantidad de materia prima a descargar, toneladas. Al finalizar el día, se desea generar un listado con las dársenas y la cantidad de toneladas recibidas ordenadas de manera decreciente por tonelada. Mostrar además la cantidad total de barcos y la cantidad total de materia prima en toneladas ingresados. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a plantearnos, nosotros vamos a tener, acá tenemos por ejemplo las posiciones, ¿sí? Vamos a ponerlo a mayúscula. Las posiciones que van a ir desde la posición 0 hasta la posición 19, ¿sí? Esto como para que nosotros vayamos viendo, pero no quiere decir que yo vaya a tener que tener un vector con las posiciones. Vamos a tener un vector D, donde voy a colocar los números de dársena, ¿sí? Dijimos que los números de dársena van a estar entre 1000 y 1500, ¿sí? Entonces vamos a tener, qué sé yo, 1002, 1010, 1015, 1020, 1250 puede ser, ¿sí? Ni siquiera tengo que plantearme que esto podría ser ingresado en orden, no necesariamente, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos acá, bueno, todas las dársenas, las 20 dársenas,
Y yo voy a tener que tener un acumulador para las toneladas, porque me pide que al finalizar yo diga cuántas toneladas cargué en cada dársena, ¿sí? Para todo esto voy a tener que tener, además de los números de dársena guardados, voy a tener que tener en un acumulador, lo voy a tener que inicializar en 0 porque ahí es donde voy a acumular las dársenas, las toneladas que lleguen de cada barco, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de carga? Va a llegar un barco y va a informar en qué dársena carga, por ejemplo, en la dársena 1250, va a cargar 30 toneladas, ¿sí? Después llega el barco 1002 y va a llegar otro barco y va a cargar en la dársena 1002, va a cargar o descargar 20 toneladas. Acá va a llegar otro barco que X número, porque eso no hace falta registrarlo, y va a cargar en una de nuestras 20 dársenas, que puede repetirse o no, 60 toneladas. Vamos a hacer, por ejemplo, así que se repita, se puede repetir el número de dársena, eso no está especificado. Puede ser que alguna dársena no sea utilizada por ningún barco, ¿sí? Pero ¿cuáles son los datos que se van a cargar? Cada barco va a informar la dársena a donde va a hacer la descarga y y va a informar la cantidad de toneladas, ¿sí? Entonces acá es importante que distingamos que estos van a ser nuestros datos de entrada, la dársena y las toneladas, ¿sí? Y por otro lado tenemos que analizar qué vectores vamos a necesitar. Un vector que contenga las dársenas y un vector que acumule las toneladas, ¿sí? A todo esto tenemos que distinguir que si a los vectores les ponemos D y TN, a las variables no les podemos asignar los mismos nombres. No es conveniente que utilicemos, que eso a varios se los aclaré, los mismos nombres para variables monodimensionales, digamos, variables simples, que a las variables multidimensionales como son los vectores matrices, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a ingresar, ustedes si hay algo que no me entienden, me paran y me preguntan. Lo primero que hacemos es la inicialización de los vectores. Entonces vamos a tener en un vector, dijimos que es en el vector D, el número de dársena. Ese dato lo ingresa el usuario. No lo va a ingresar con ningún criterio, ¿sí? No lo va a ingresar ordenado bajo ningún punto de vista. Y un vector Kant, vamos a respetar el mismo nombre, donde vamos a tener la cantidad de toneladas. ¿Sí? ¿Hasta acá me van entendiendo? Sí, perfecto. Sí. Bien. ¿Se escucha bien? Sí, todo Sí, bien. sí. Ah, bien. Bueno, voy a sacar un rato porque yo no me escucho del todo bien. Bueno, entonces, vamos a necesitar, que esto es otro error bastante común, dos variables que nos permitan calcular esto. Cantidad total de barcos, que para eso voy a necesitar un contador, una variable que no va a tener que ser un vector. ¿Cuándo voy a tener que utilizar un vector contador? Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la cantidad de cargas en cada dársena, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, yo para esta dársena voy a tener un contador para que me diga la cantidad de veces, cantidad de barcos que fueron para esa dársena, pero para este caso no necesito que sea contador. Yo voy a tener un contador para todas las dársenas, ¿sí? Para todos los barcos, que me cuente todos los barcos independientemente de la dársena. Y lo mismo un acumulador, que me cuente, que me vaya acumulando independientemente de la dársena, me vaya acumulando las toneladas que se descargan, ¿sí? Entonces ahí tenemos una variable cont y una variable accum que me vaya a contar y acumular. Lo fundamental, que es por ahí donde varios han cometido el error, es, bueno, yo esto habría que seguirlo completando, no tiene sentido que nos pongamos a cargar todas las posiciones. Yo lo que tengo que determinar es cuando llega un barco que me indica la dársena donde va a descargar, ¿qué es lo que me interesa a mí?
ir acumulando las toneladas. Entonces tengo que averiguar en dónde está la dársena 1250. Yo tengo 20 posiciones de la 0 a la 19, donde puede estar la dársena 1250. ¿Sí? Una vez que yo lo... ¿Para qué me sirve? ¿Para mostrar la dársena? No, me sirve para ir acumulando acá esas 35 toneladas. Fíjense que acá lo mismo. Ingreso 20 toneladas a la 1002, busco dónde está la 1002, una vez que lo encuentro, en el vector paralelo cargo las toneladas. Lo mismo acá con el 60, ¿sí? Acá vuelvo a ingresar a la dársena 1250, tengo que acumular 40 toneladas. Una vez que encuentro la 1250, en el vector paralelo incremento o acumulo esas 40 toneladas, ¿sí? Entonces voy a tener 75. Bien, entonces el quid de la cuestión es, ¿cómo? ¿Alguien habló? No. Bien, bueno, el quid de la cuestión es determinar qué mecanismo de búsqueda voy a usar, ¿sí? Entonces, si voy a utilizar una búsqueda secuencial, no pasa nada. Vamos a ver, la podemos implementar directamente. En cambio, si voy a utilizar una búsqueda dicotómica, que es lo aconsejable porque es más rápido, voy a tener que tener ordenado el vector de las dársenas, ¿sí? Entonces, con un ordenamiento de burbuja, ¿sí? Que va de la posición 0 hasta la 18 para el I, y de I más 1 hasta 19. Para el J, ¿sí? Voy a hacer el ordenamiento. Y digo que si la posición I, que es la posición de arriba, es más grande que la de abajo, entonces invierto los valores de ambos vectores, no de uno solo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos ordenando? ¿En forma ascendente o descendente? Si el más grande es mayor, lo invierto. Ascendente. Ascendente. Me quiero quedar con la posición más chiquita arriba. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos barcos van a venir a descargar? No lo sé. Entonces, ha habido un error en varios casos de interpretación, que por ahí hacían un para la carga de los vectores, ¿sí? En este caso yo necesito usar un mientras, pues yo no sé cuántos barcos van a venir, ¿sí? Entonces tengo que utilizar algún criterio para esto. Entonces vamos a utilizar un mientras que nos permite manejar nosotros la cantidad de cargas que queremos hacer. Yo ya tengo ordenado el vector de las dársenas, el vector D, entonces acá utilizo otra variable, como utilizamos acá, que era la variable dar, y después vamos a ver cuándo ingresamos la variable de las toneladas. Esto acuérdense que nosotros inicializábamos la variable post en 0, inicializábamos desde y hasta, y calculábamos el medio, y la búsqueda dicotómica siempre se da bajo los mismos parámetros, que la posición desde sea menor o igual que la posición hasta y que no lo hayamos encontrado, ¿sí? O sea, que post siga en 0. Tiene sentido seguir buscando si no lo encontré. Si lo encontré, ya no tiene sentido buscar más. Y una vez que recorrí todo el vector y no lo encontré, tampoco tiene sentido seguir buscando, ¿sí? Entonces, siempre que lo vaya a encontrar, lo voy a encontrar en la posición medio. En eso se basa la búsqueda dicotómica, ¿sí? Entonces voy a preguntar si el vector D en la posición medio es igual a la variable que yo ingresé. Acá en esto se hicieron bastante ensalada, ¿sí? Algunos, por ejemplo, me ponían dar en medio. Si dar no es un vector, ¿sí? Sí, eso me pasó a mí. Pero no fuiste la única, ¿eh? No, A fue varios una les pasó. confusión de cuando lo estudié, lo copié mal en mi mente, digamos. Claro, sí. Por eso, yo lo que quiero es que vayamos entendiendo la dinámica, porque todos los ejercicios son bastante iguales, ¿sí? Bueno, acá de acuerdo a cómo planteemos la pregunta, si ustedes ponen el signo mayor o el signo menor, lo que vamos a hacer acá abajo va a ser distinto, ¿sí? O sea que esto hay que ver cómo lo planteamos, la pregunta. Yo digo en este caso, si D en medio es mayor a la dársena, quiere decir que la dársena buscada está en la parte de arriba del vector, ¿sí? Entonces, reduzco el vector achicando el asta.
el hasta va a ser medio menos 1. Si no, en caso contrario, el desde va a ser medio más 1. ¿Sí? Ahí vuelvo a calcular el medio. ¿Estamos? Entonces, esto se da, si no lo encontró, sigue buscando. Cuando salimos de esta búsqueda, de este mientras, yo puedo haberlo encontrado o no haberlo encontrado. En el caso de no haberlo encontrado, nada, le puedo mandar un mensaje de error donde diga, mostrar ahí error en la dársena. Y en caso contrario, varios por ahí lo que me hacían era mostrar la dársena. No es mostrar la dársena. Lo que yo quiero saber, que era lo que estábamos haciendo acá, es saber en qué posición yo la encontré, porque quiero incrementar esta en la misma posición. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso, ¿qué hago? Ingresar C. C es la cantidad de toneladas, ¿sí? Que es lo que acá yo le había llamado ton. Bueno, acá le vamos a poner C. C como cantidad de toneladas, ¿sí? Entonces, está bien ingresarlo acá, porque si se confundió el número de dársena, no tiene sentido que ingrese la cantidad. Entonces, ingreso la cantidad de toneladas una vez que yo sé que la dársena ingresada es correcta, ¿sí? Entonces, en el vector Kant, en la posición post, que es donde lo encontré, ¿sí? ¿Qué voy a acumular? Lo que ya tiene esa posición, más las toneladas ingresadas. Y en ese caso, cuento un barco y acumulo las toneladas. No tiene sentido, por más que no es Ana, una... Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Porque ahí se me hace una ensalada cuando dice D medio es mayor a dar. El que es mayor, ¿siempre lo compara que el mayor es el, el valor de la derecha o el de la izquierda? Si esto se da, es que el de la izquierda es mayor que el de la derecha. Está bien. Si fuese al revés, es lo mismo, ¿no? En realidad sale del lado verdadero si dar es menor a D en medio. Lo podés leer de ambos lados. Este tiene el signo del mayor, digamos, ¿sí? O sea que D en medio es mayor que dar, o bien podés decir que dar es menor que D en medio. Está bien, o sea, no es que si vos, vos pones el símbolo de mayor o menor, va a comparar siempre el de la derecha con el de la izquierda. Lo No que sé si me... hace es ver quién tiene el signo. O sea, si está la parte amplia del ángulo, digamos, ahí ese es el mayor. Y donde está la parte chiquita, donde está el vértice, ahí está el menor. Lo pongas como lo pongas. Listo. O sea, yo acá podría haber preguntado así y es la misma pregunta. Si yo preguntara de dar es menor. Te lo pregunto, capaz que te parece una pavada, pero viste que cuando vos asignás un valor a una variable, siempre el valor está y se asigna hacia la izquierda. Exacto. Pero esto Por no es eso, una asignación. ¿Sí? listo. Acá la podés leer desde ambos lados. Leer esto es lo mismo, Bárbaro, ¿sí? Bien, bárbaro. ahí estamos. Entonces, fíjense que acá acumuló y contó, cosa que es bastante razonable porque lo cuento una vez que ingresó un valor correcto, ¿sí? Algunos, por ejemplo, pusieron, acá contaron el barco, bueno, tampoco está mal, ¿sí? O contaron acá las toneladas, suponiendo que iba a ingresar un valor correcto, no hay problema tampoco. Porque esto después, desde un lenguaje de programación, uno puede limitar la forma en la que elige la dársena, de manera que no la tipee el usuario, sino que la elija, qué sé yo, de un menú de opciones, por ejemplo. Bueno, entonces acá, esto responde a nuestro mientras de acá, ¿sí? Entonces, acá volvemos a ingresar R para que no se trate de un loop infinito, ¿sí? Hasta ahí finalizó la carga de los vectores. Yo hasta acá llené esto, ¿sí? Esto, como usé búsqueda dicotómica, voy a tener la garantía de que este está ordenado. Pero ahora me pide que lo muestre ordenado por este, con lo cual este obviamente se me va a desordenar. No pasa nada. Nunca voy a tener todos los vectores ordenados. Voy a tener ordenado por alguno de ellos. Entonces acá hago un ordenamiento
donde me baso esta vez en el vector Kant. Fíjense que acá más arriba había ordenado por el vector D, ahora voy a ordenar por el Kant, y lo que hago acá es lo mismo que hago acá arriba, cuando ordené al principio. ¿Sí? Fíjense que acá lo que pasa ahí adentro es lo mismo que lo que está acá. ¿Sí? Y después simplemente muestro. Estas variables no las puedo mostrar acá adentro, porque no tiene sentido mostrar dos variables simples 20 veces, ¿sí? No es un valor, no es algo que esté mal, pero voy a mostrar 20 veces la cantidad de barco y la cantidad de tonelada y no tiene sentido. ¿Estamos? Sí. Bueno. Sí, perfecto. Bueno, ese ya está subido. No sé si quedó con el error en el método de burbuja, después me fijo. Porque había, en vez de ir hasta 18, en vez de ir hasta 19, iba hasta 18. Bueno, para resolver el parcial había distintas maneras. Yo voy a elegir la manera más simple, que vamos a verla acá, que son estas dos las más complicadas, que vamos a ver, me parece que no las vamos a analizar, para no confundirlos. Segundo parcial. Bueno, entonces, a ver, se tiene un listado con los resultados de 5 testeos realizados a 25 alumnos de la comisión turno mañana de la Cátedra Matemática 1. De cada alumno se ingresará DNI y el resultado, aprobado o desaprobado de cada test. Los datos se presentan de a pares, ¿sí? Donde tenemos el DNI y la nota. Y fíjense que acá en el ejemplo les mostraba que no está ordenado por DNI, ¿sí? Fíjense que acá lo tengo salteado. No se visualiza ningún criterio de ordenamiento, que es donde la mayoría ha cometido errores. Se desea presentar un listado que indique para cada estudiante el porcentaje de aprobación. Se sabe que todos los estudiantes realizaron las 5 pruebas. ¿Para qué les puse esto? Para que ustedes puedan hacer una carga con un para, ¿sí? Donde ustedes van a tener, son 25 estudiantes por 5 pruebas, son 125 iteraciones, ¿sí? Se debe resolver utilizando vectores. Entonces, solución parcial 2. Bueno, entonces vamos a analizar, esta es una de las alternativas de solución. ¿Cómo lo vamos a plantear? Nosotros vamos a tener que tener, a ver qué nombre les puse, un vector donde vamos a tener... hice un matete porque vos me decís que tenés que ingresar documento y nota, ¿no es Sí, cierto? sí. Si yo tengo que ingresar en esos dos vectores, no tengo problema. El tema es que si yo hago primero ese ingreso, después ¿cómo lo ordeno? Porque Bien, alguno... sí, No sé si sí, me explico. sí. Bueno, vamos a figurarnos primero. A ver, nosotros vamos a tener un vector donde vamos a tener el documento 1, el documento 2, el documento 3, hasta el 25. ¿Sí? Y donde vamos a tener que mostrar el porcentaje de cada alumno. El porcentaje de aprobación de cada uno de los alumnos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a necesitar dos vectores. Yo les voy a mostrar una alternativa, después vamos a ver otra que es más difícil, pero que por ahí otro la había pensado hacer. Entonces, ¿yo qué datos tengo al principio? Voy a tener que tener un vector donde guarde los documentos y otro vector donde vaya acumulando los resultados. ¿Sí? Voy a tener que ir contando los resultados. ¿Sí? Este vector, a ver cómo le puse de nombre R, así respeto el nombre. R. ¿Estamos? Entonces, este vector, ¿con qué lo tengo que inicializar? Lo voy a utilizar para contar
la cantidad de aprobados de cada uno. Lo tengo que inicializar con ceros, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es inicializar los dos vectores. En un vector voy a tener los documentos de las personas y en otro vector lo voy a utilizar para los resultados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá voy a tener, qué sé yo, cuando termine la carga, que aprobó 3 de 5, este aprobó 1 de 5, este aprobó 0 de 5, este aprobó 5 de 5, este aprobó 5, este aprobó 4. ¿Sí? Bien, eso es lo que me va a ir sucediendo con la carga. Lo primero que hago acá es inicializar los dos vectores. Otra vez, tengo que decidir cuál es el método de búsqueda que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, por ejemplo, ¿cómo va a ser la carga de datos? Voy a ingresar un documento y voy a ingresar una nota, ¿sí? Entonces voy a decir, por ejemplo, que voy a cargar para el documento 3, voy a cargar que tiene un aprobado. Para el documento 4, que tiene un aprobado. Para el documento 3, cargo un desaprobado. Para el documento 5, cargo un aprobado. ¿Sí? ¿Cuántas veces me va a aparecer esto? ¿Cuántos datos voy a tener? 125 datos voy a tener. ¿Sí? Porque son 25 documentos por 5 resultados. ¿Sí? Pero entonces, yo tengo que saber en qué posición otra vez va a estar este documento, el documento de 3, para incrementar el contador en la posición paralela, en el vector paralelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ordeno, porque voy a utilizar la búsqueda dicotómica. Yo siempre se los trato de plantear con la solución que correspondería. ¿Sí? Bien. Entonces, acá utilizamos la búsqueda dicotómica y ya nos podemos preparar para cargar los vectores. Fíjense que siempre hago lo mismo. Inicializo, ¿sí? Va a haber un vector que va a ser el que contenga los datos, por ejemplo, en este caso el vector D, que es el que tiene los DNI, y va a haber otro vector que acumule o cuente, seguramente. ¿Sí? Profe. Sí. En este punto de ahí de ingresar el DNI, ¿no está especificado de que vos primero tenés que cargar los datos? No. No está especificado. Uno por criterio propio tendría que darse cuenta de... Sí. Está. Sí. No es sí, que se eso... pueda hacer directamente de cargar como DNI y, digamos, y la nota y después hacer todo el desarrollo. Lo podrías hacer. Yo acá, en este que no le subí, lo planteé así. Pero es mucho más difícil la solución. Donde yo cargo en este caso, fíjate, te lo muestro, es como para que tengan una idea, donde yo cargo el DNI y el resultado, los 125 datos tal como se me presenta el listado. ¿Sí? Sí. Pero yo ordeno esos datos y me van a quedar los DNI de A5. ¿Se entiende? Porque si lo ordeno por DNI, me va a quedar cada DNI ordenado 5 veces, va a aparecer por cada uno de los 5 resultados. ¿Estamos? Sí. Y entonces la forma de solucionarlo, porque yo no voy a tener, yo le voy a tener que mostrar de todas maneras, vamos a suponer que a vos te quedaría por decirte, qué sé yo, documento 1, documento 1, documento 1, documento 1, documento 1, y vos tendrías, por ejemplo, aprobado, desaprobado, aprobado, aprobado, desaprobado, ¿sí? Y en el vector, ¿a vos qué te pide que muestres? Te pide que tengas D1 y el porcentaje de aprobación que sería 60%. Sí. ¿Sí? Entonces, para resolverlo de esta manera, vos vas a tener que generar otro vector aparte. Un vector, vos acá cargaste el vector D, ahora vas a tener que tener un vector DNI. ¿Sí? Porque vas a tener que guardar solo los DNI que te interesan. Sí. Entonces, para no tener la información tan repetida. Entonces, fíjate que acá yo hago un para que va de 0 a 124,
pero que vaya de 5 en 5. Entonces, de cada alumno me guardo yo el DNI. Acá empieza el D2, suponete, que se repite otras 5 veces. Espera que D2. ¿Y cómo los acumula? Lo tenés que hacer así. Acá estamos. Entonces, fíjate que yo voy de A5, pero después, bueno, guardo el DNI y acá tengo que tomar las posiciones para contarlas, ¿sí? Voy desde J, que va desde I, hasta I más 4. Es complicado. O sea, yo lo que quiero es que me cuente los aprobados de acá y me calcule el porcentaje. Eso es lo que hago acá. Los cuento, ¿sí? Entonces, fíjate que voy contando los espacios intermedios, pero para guardar solo un dato, voy contando todos los aprobados y los guardo en un vector T. Y después me manejo con esos dos vectores. Es complicado, pero si quieren se lo subo como para que tengan otra idea distinta. Que se podría hacer. A mí me había ocurrido de que, por ejemplo, vos ingresás la nota y te pone, digamos, está bien, podés ingresar el DNI y la nota, pero, por ejemplo, de afuera ingresás la nota de 1 a 5 o de 0 a 4 ¿Sí? Y adentro el DNI. Entonces te va a ir recorriendo por 25 DNI dentro de la nota 1 y después de la nota 2. Entonces Ordenarlo por nota. Pero en realidad no guardamos la nota, no sabemos de si es la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4, la nota 5. Claro. ¿Mm? Sí. Entonces, bueno, yo se los voy a subir porque está bueno que tengan otra alternativa de solución, ¿sí? Incluso por ahí hasta no sería necesario guardarlo, porque no pide que los guardemos ni que ordenemos. Entonces, por ahí lo podemos resolver incluso sin utilizar otros dos vectores. Bárbaro. Bueno, pero si volvemos a la solución original, nosotros vamos a tener, entonces ordenamos el DNI por el método de burbuja. Acuérdense, yo acá no lo ordeno al R, pero lo podría ordenar. No lo ordeno porque tiene todos ceros, ¿sí? Pero si quieren, para quedarse tranquilos, lo podríamos hacer. Podríamos hacer esto mismo que hicimos acá para el vector R. Ya entendí. Era igual al trabajo práctico 2. ¿Sí? Son todos muy parecidos. Yo traté de buscar distintos. No, Después yo por ahí. después Sí. empecé a preguntar, digamos, y buscar manuales y cosas, digamos, de desarrollo de programa, y no sale demasiado, digamos, de lo que estamos viendo. No. Los ejercicios de vectores, mirá que yo miré varias cartillas, pedí al hijo de una amiga que estudia ingeniería en sistemas. Son todos muy parecidos. Muy. ¿Mm? Sí, sí. Bueno, entonces acá ordenamos los vectores. Lo que pasa es que después cuando ustedes programen van a programar mucho con base de datos. También, digamos, la información más que guardarla en vectores, por ahí van a trabajar directamente con campos de base de datos, con índices. Bueno, entonces acá vamos de 0 hasta 124, pues sabemos que van a ser 125 cargas. En caso de que no fueran una cantidad definida de cargas, tenemos que utilizar el ingreso de R y utilizar un mientras. Acá lo mismo. Fíjense que acá yo ingreso el DNI y la respuesta, ¿sí? El resultado. Yo acá podría haberlo hecho y que el resultado lo ingrese una vez que encontró el DNI. Eso no habría problema. Bueno, acá vuelvo a preguntar, digamos, si D en medio, que es donde tengo el vector, digamos, el medio es el que es vector, el otro es la variable. Una vez que lo encuentro, tengo el valor de pos. Si pos es distinto de 0, tiene sentido que vea si el resultado es aprobado o desaprobado. Si no, no hago nada. Este programa tendría, digamos, alguna falencia, que es, yo acá hago 125 cargas. Si el que está cargando erró en una, no le doy la posibilidad de recuperar.
¿Se entiende? Porque hago 125. Por acá va a pasar 125 veces. Si se equivocó de DNI, sonó. ¿Mm? Pero bueno, eso es un dato menor que, digamos, no, es corregible. Bueno, acá pregunto, digamos, solo me interesa contar los aprobados, ¿sí? Entonces, en el caso de que sea aprobado, ¿qué hago? Incremento el vector paralelo. Al vector R lo incremento en la posición pos, ¿sí? Como es un contador, lo incremento en 1. No ingreso ninguna variable de respuesta ni nada porque es un para. Entonces, cuando salgo, ya digamos que conté los 125 resultados que se dieron en forma desordenada el ingreso, porque muchos lo que hacían un para dentro de otro para. Eso sirve si están ordenados por DNI. Yo digo, por el DNI 1 me ingresan los 5 resultados. Pero como estaba planteado el ejercicio, no estaban ordenados los DNI, ¿sí? Entonces no podía utilizar este tipo de estructura, ¿sí? Y Ana, sí. Como vos estás recorriendo un vector que tiene 125 posiciones. No estoy recorriendo un vector de 124 posiciones. Estoy haciendo 125 cargas, pero el vector sigue teniendo 25. Ajá, listo. Ahí, sí, ahí ya. Son Listo. X cantidad de cargas, pero siempre tengo que buscar la posición donde está el valor que busco e incrementar alguno de los vectores paralelos. A veces tengo que incrementar, y esto les puede pasar en algún trabajo práctico, más de uno. Puede ser que yo quisiera contar, por ejemplo, acá la cantidad de aprobados y por ahí quisiera contar la cantidad de ausentes o quiera un promedio de nota que no sea aprobados y desaprobados, sino que además calcule la nota promedio, si fuera una nota numérica, ¿sí? Entonces a veces tengo que incrementar más de un vector paralelo, ¿sí? Pero bueno, el key de la cuestión es encontrar siempre la posición donde está el dato. Bien, entonces una vez que termino, ¿qué hago? Simplemente muestro el DNI y el resultado, digamos, en la misma posición, sobre 5.00 para que me muestre con coma, digamos, para que me muestre, qué sé yo, el 20% en vez del 2. Bueno, entonces 20%, 40%, 60%. Hay alguien que planteó una alternativa distinta y también estaba buena. Respecto de esto en vez de ir calculando, por ejemplo, ir contando, lo que hacía era sumarle de a 20. Entonces, si no calculaba el porcentaje. Entonces, si tenía un aprobado, guardaba el valor 20. Si tenía 2 aprobados, le agregaba 20 más, entonces tenía 40. Si tenía 3 aprobados, entonces no hacía la división. Estaba bien. ¿Sí? Entonces ahí muestro el resultado y ya está. Acá no pide ordenamiento. Vale. ¿Alguna duda respecto de este? No, todo perfecto. Me saqué todas las dudas que tenía. Buenísimo. Bueno, y nos queda, después por ahí el martes vamos a tener alguna duda de los trabajos prácticos que yo les vaya a subir. Ya más o menos los tengo delineados, a ver cómo van a ser. Esto vamos a sacarlo. Denme un minutito que salgo un minutito.
Bueno, acá estamos. Bueno, y a ver, vamos entonces con el último de los ejercicios, que era el trabajo práctico 2. Bueno. Bueno, entonces acá estamos con el enunciado. Dice, en un concurso de preguntas y respuestas participan 30 personas, identificadas por un número de legajo, un número entero de 5 cifras, las cuales deben responder 3 series de preguntas. Cada serie de preguntas posee un nivel de dificultad diferente. El programa a realizar debe permitir el ingreso del número de jugador y la cantidad de respuestas correctas que respondió en cada serie. A partir de dichos datos se debe mostrar un listado de los participantes con sus puntajes en cada serie y el puntaje total. El listado debe estar ordenado en forma decreciente por el puntaje total obtenido por cada participante. El puntaje de cada serie se calcula de la siguiente manera: cantidad de respuestas correctas en la serie 1 por 1, cantidad de respuestas correctas en la serie 2 por 2 y cantidad de respuestas correctas en la serie 3 por 3. El puntaje total será la suma de los puntajes de cada serie, ¿sí? Bueno, había maneras más simples de resolverla o una manera como la que estuvimos haciendo, ¿sí? Sobre todo porque dejaba este enunciado algunos puntos en blanco que podían ser interpretados de distinta manera. Si lo trabajáramos como lo trabajamos recién y como fue el parcial, que era muy parecido al TP2, fíjense que nosotros acá ingresamos el número de participantes para los 30 participantes e ingresamos un total, ¿sí? Otra vez tenemos que decidir qué tipo de búsqueda vamos a utilizar. Algunos, ¿cómo lo resolvieron? Ingresaron todos juntos. Ingresaron el número de participantes, el total de la serie 1, serie 2, serie 3, y calcularon el total y no buscaron nada, ¿sí? Otros utilizaron un método de búsqueda. Como acá, como les repito, dejaba algunos puntos poco claros el enunciado, entonces se podía interpretar de cualquier manera, o la manera más simple, que es esa que les acabo de decir, o una manera más complicada, que es esta que vamos a hacer. Entonces yo voy a ordenar el vector n a través del método de burbuja porque voy a utilizar búsqueda dicotómica. Si utilizara búsqueda secuencial, acuérdense que la búsqueda secuencial, ¿qué hace? Simplemente, digamos, acá dentro de este para, tendría que haber otro para que vuelva a recorrer todo el vector y que nos diga dónde está la posición del elemento que buscamos, ¿sí? Algunos utilizaron búsqueda secuencial, no estaba mal. En este caso, bueno, ingreso después el número de participantes, bueno, tenemos el desde y el hasta, el medio y post, como tenemos siempre. Acá todo el mecanismo de la búsqueda dicotómica, que por ahí el mecanismo yo veo que se lo saben de memoria, quiere decir que, digamos, lo han leído, lo han estudiado. Pero hay errores importantes en cuanto a las variables. Por ahí lo que preguntan acá está mal, ¿sí? Es como, qué sé yo, por ahí no saben, no distinguen cuál de los dos es el vector y cuál es la variable, o le ponen el mismo nombre, ¿sí? Acuérdense que si el vector se llama n, yo voy a buscar medio, la posición medio dentro de n. Número es la variable que acabamos de ingresar, que es el número que vamos a buscar, ¿sí? Bueno, una vez que yo encuentro la posición, ¿qué hago? Recién ahí permito que se ingrese el resultado de la serie 1, la serie 2 y la serie 3. Por eso la cantidad de datos que voy a ingresar está establecido, son 30, ¿sí? Si no, podría haber utilizado un método, digamos, podría haber utilizado un mientras, donde el operador decida si quiere seguir ingresando información o no. Entonces, ¿dónde lo incremento? ¿Dónde guardo ese total? Ese 1 no tiene sentido hacer la multiplicación por 1, más ese 2 por 2, más ese 3. Y lo guardo en el vector t en la posición donde encontré el DNI. ¿Sí? Claro. Bien. Terminada la carga, ¿Ese ¿qué es me el mío, pide? Ana? No,
Ah, no, porque lo vi muy igual. No, no, este es uno que resolví yo. Bueno, y acá otra vez, método de burbuja, ordenamos por el vector t, en este caso, recuerden que acá arriba teníamos ordenado por el vector d, ¿sí? Por el vector n, perdón. Bien. Bueno, entonces acá movemos los dos vectores en paralelo y después para finalizar mostramos los datos. Mostramos el número y el total, el puntaje que sacó. ¿Sí? Sí. Me estaba queriendo acordar de algún error que vi. Bueno, había un error, por ejemplo, que no me acuerdo bien cómo estaba planteado. Yo creo que acá preguntaban, no, pero los voy a confundir más. Si S igual a S1, una cosa así, para saber si tenían que multiplicar por 1, por 2 o por 3. Ah, Si no. nosotros... No sé, yo no lo hice eso. No me acuerdo quién era. Una vez que lo encontraban, preguntaban acá si S era igual a S1, pero fíjense que nosotros tenemos que calcular, para calcular el total, a S1 lo tengo que multiplicar por 1, a S2 por 2 y a S3 por 3. Si yo acá pregunto si S es igual a S1, una salida va a bloquear, perdón, ahí voy. Una salida va a impedir la salida de las demás, ¿sí? O sea, creo que acá preguntaban si S era igual a S2 o algo así. No me Pero es acuerdo. complicártela al pedo, me parece. Claro, porque no me pide desglosado por número de serie ni nada, ¿sí? Entonces, no nos compliquemos de más. Bueno, después no sé si me quedaba a ver alguna otra cosita. Esos eran los errores por ahí que encontré. O también otro error era que ingresar T sub i. No, acá estaría mal ingresar T sub i, porque yo no le voy a pedir al usuario que ingrese 30 veces el 0. Si voy a utilizar un vector contador o un vector acumulador, yo lo tengo que cargar en 0. No le tengo que dar la libertad al usuario de que ingrese lo que quiera. ¿Sí? Después, a ver qué otra cosa. Bueno, en el parcial, por ahí lo que más hubo, o en el TP3, el error que encontraba era que, por ejemplo, se confundían los datos que había que ingresar. Digamos que los datos que se ingresaban, hoy mi casa está fatal. Bueno, había Tenés que un ingresar. shopping, Anaí. Ay, no. Hoy, estos días, la cuarentena la llevé bastante bien. Estos días es un caos. Bueno, lo que pasaba en el TP3 era que en vez de ingresar el número de dársena y las toneladas, por ahí ingresaban el número de barco. Y el número de barco es un dato que no nos interesa. Nosotros necesitábamos saber en qué dársena iba a parar para incrementar en el vector paralelo. Por ahí otro error que he encontrado es que ingresaban datos de más, ¿sí? O sea, usaban un vector para cargar los barcos, ¿sí? O para contar los barcos justamente utilizaban un vector contador, cuando en realidad si yo quiero contar una cantidad general de los barcos que estoy recibiendo, con una variable es suficiente, ¿sí? O sea, está mal utilizar un vector para eso. Esos eran errores así que había encontrado. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, algo que quieran que veamos. Que ahí dejo de compartir. Yo estoy bastante bien. Me va a costar volver a los principios para el examen, pero si logré hacer vectores, lo otro lo voy a poder hacer, así que bueno. Tal cual. Tal cual. Sí, bueno, espero que todos a los que les marqué errores
los hayan entendido. Bueno, por ahí veo similitudes en los trabajos prácticos. La idea de los trabajos prácticos es que los hagan solos. Pero bueno, más allá de eso, bueno, el parcial obviamente que es donde me interesa y donde se evalúa el accionar de cada uno en forma independiente. Entiendo. Sí, yo en eso no soy tan específica. Digo, bueno, si uno para un trabajo práctico consulta con un compañero, no pasa nada. Pero bueno, los trabajos prácticos nos preparan para los parciales, ¿sí? Y sí, totalmente. Así que bueno, en la cartilla hay bastantes ejercicios. Todos los que son de matrices se pueden resolver con vectores paralelos. Y viceversa, los vectores paralelos se pueden resolver por matrices. A muchos les gusta el uso de matrices. Está bueno, pero no quiero confundirlos más. Es más fácil matrices que vectores, pero para no confundirlos más, vamos a seguir con el lineamiento de los vectores paralelos. Bueno, para la semana que viene les voy a plantear algún ejercicio, vamos a revisar. Les voy mañana o pasado ya les subo los trabajos prácticos, digamos. Voy a hacer, creo que un solo enunciado, un solo archivo donde ponga los distintos trabajos prácticos para no tener que hacer tanta carga de tareas distintas. Bueno, y les voy a plantear a ver cómo va a ser la metodología del parcial del recuperatorio de la semana que viene. ¿Sí? Si alguien tiene dudas respecto de lo que debe, me consulta. Yo creo que todos tienen, cada uno sabe sus notas, pero cualquiera que tenga duda no sabe qué es lo que tiene que recuperar, me consulta. Y si vemos que, llegado el caso, alguno debe algo vencido el tiempo, vemos a ver qué posibilidades tenemos, pero no nos adelantemos, ¿sí? Sí, sí. Bueno, Ok. chicos, entonces dejamos acá y nos vemos el martes. Clases entonces vamos a tener hasta el 20. Todo va a depender un poco de cómo, digamos, la materia ya está toda. Lo que queremos ver es, digamos, la semana que viene tenemos el recuperatorio y después la otra semana va a ser de recuperatorio. No tiene sentido que una vez que ustedes ya aprobaron los parciales sigamos dando tema, ¿sí? Entonces, bueno, después vamos a plantear la semana que viene, una vez que tengamos los resultados de los recuperatorios, quién debe qué, y vamos a utilizar la última semana para eso, ¿sí? Bueno, chicos, Bueno. cualquier duda me escriben, como siempre, ¿sí?